¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos un día más en 30 minutos. La aplicación de la Ley de Costas en Canarias lleva desde hace unos días el nombre de Chovito, un poblado que ha dejado de ser tal, un poblado marinero, para convertirse en puro sentimiento. Desde el pasado 16 de noviembre el poblado marinero de Chovito ha pasado a la historia. Ese día supuso el último suspiro para las casas que sobrevivieron a la primera demolición en 2008. Ahora en este rincón del litoral de Candelaria, en Tenerife, solo hay escombros. Entre los restos se esconden muchos recuerdos, vivencias de un pueblo centenario que, a pesar de la lucha, sucumbió ante el poder de las palas. Y aunque los vecinos aseguran que han perdido una nueva batalla, no dan por concluida la guerra. Aseguran que seguirán con las espadas en alto ante un procedimiento que dicen va en contra de los derechos humanos. Pasados los días, Chovito no tiene territorio, pero su dignidad sigue intocable. De ese espíritu, de ese sentimiento de Chovito nos hablará a continuación Tomás González, que es el portavoz de la plataforma de vecinos de Chovito. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Bien, más recuperado, ya uno ha recuperado un poco esa tranquilidad que necesitábamos y bueno, está uno ya recuperado, no del todo, pero sí anímicamente y físicamente un poco más. ¿Y el estado de ánimo del resto de los vecinos después de este último derribo? Bueno, el estado de ánimo de los vecinos yo creo que nos hemos ido recuperando todos poco a poco. Hubo un momento muy tenso y lo que nos aconsejaron los psicólogos que se prestaron para ello de externo, pues lo que hicieron fue hacernos revivir no las demoliciones del 2008 y las del 2012, sino que hacer revivir y recordar todo lo bueno que hemos vivido las familias a lo largo de tantos años dentro de Chovito. Y yo creo que eso fue una de las mejores terapias que hemos tenido a lo largo de estos días y bueno, yo creo que eso anímicamente ha ayudado un montón a recuperarse, intentar por lo menos también comer una tranquilidad que estuvimos agonizando desde el día 12 hasta el día 16, que es cuando ocurren los hechos. Y bueno, yo creo que anímicamente pues un proceso que no se puede de hoy para mañana recuperarse uno, pero sí va la gente recuperándose poco a poco. También hicieron una huelga de hambre. En ese sentido, el estado de salud, ¿cómo anda de los vecinos que estuvieron más afectados? Bueno, el estado de salud, quizás el de Elba, Antonio, y el mío y Antonio Alonso, pues efectivamente éramos las personas que más tensión teníamos y yo creo que hemos empezado a comer algunas cosas líquidas porque tienes que ir a hacer otra vez el estómago. No solo fueron esos días de huelga de hambre, sino la presión que llevábamos anteriormente. Yo llevaba desde el día 10 prácticamente sin comer nada y bueno, pues eso nos ha ayudado un poco a ir recuperando lo que es el estómago, porque no te puedes engullir todo lo que te pongan delante, sino tienes que ir haciendo paulatinamente, que es como nos aconsejó el médico, ¿no? ¿Y se puede pasar página, Tomás? No, eso es imposible. Pasar página es imposible de un hecho, de una lucha, de una historia, de un sentimiento, ¿no? Yo creo que no se puede pasar página. Ahora lo que hay que pasar página es de lo vivido hasta ahora, pero hay que seguir en esta lucha y en esta dignidad que hemos tenido a lo largo de estos años, y yo creo que la página que podemos pasar es simplemente la del hecho vivido. Pero la otra página no se debe pasar, además por el bien de todos y cada uno de los afectados que hay en Canarias, que son miles. Son 111 poblados costeros que están afectados en Canarias, 110 ahora, porque nosotros ya no existimos como pueblo costero, pero que tenemos que darle ese ejemplo y ese ánimo a tantísima gente. Hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido esa guerra, que todavía estamos en los tribunales, ¿no? Bueno, la demolición se produjo el pasado 16 de noviembre. ¿Desde entonces te has vuelto a acercar a ese lugar, al poblado? No, no me he vuelto a acercar. Es difícil poder ver lo que era tu casa, donde tú has vivido los últimos años de tu vida, donde han nacido mis 3 hijos. No es fácil acercarse a eso, no es fácil ver los escombros, ver tus enseres, ver tus cosas. Es muy difícil poder revivir ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, estamos viendo imágenes de ese día. Incluso nos manifestabas justo antes de empezar esta entrevista, Tomás, que ni siquiera te habías parado, no habías tenido la oportunidad de ver las imágenes de cómo transcurrió esa jornada del pasado 16 de noviembre. Yo no he visto imágenes, he visto algunas flash que me han puesto algunas personas, pero no he podido sentarme a ver las miles de horas que se pueden ver de estas imágenes, que hay que verlas, revivirlas, pero yo creo que es un momento que no hay que verlas, sino hay que pensarlas, y ya llegará el momento de poder ver ese tipo de imágenes, porque es muy duro. O sea, si yo he percibido dentro de la sociedad canaria y no canaria, he percibido ese sentimiento de rabia, de impotencia que ha tenido la gente, que no ni tan siquiera puede ser del municipio de Candelaria, como ese sentimiento no lo podamos sentir nosotros, ¿no? Bueno, hablando de sentimiento, llevan varios días esperando a las palas, se produjo el 16 de noviembre. ¿Cómo se vivió esa situación?
Mal. Tomás? Estaba previsto que todo comenzara el día 12, ya estábamos más o menos preparados para ver ese día 12 y lo que fue del día 12 al día 16 fueron 5 días de plena agonía. Agonía, que no dormíamos, agonía porque teníamos que estar preparados para todo eso y bueno, yo creo que el momento justo, tenías esa última gota de esperanza como se tuvo en el 2008, el momento justo a las 6 menos 20 de la mañana ya estábamos rodeados, ya teníamos todo el operativo policial allí, ya nos dejaban entrar a los medios de comunicación, incluso a vecinos que se acercaron a apoyarnos y demás, pero bueno, ya fue muy duro, ¿no? Bueno, tenemos también el caso de una compañera nuestra de Canarias Radio La Autonómica que primero estuvo en tu casa, Tomás, luego se pasó a la casa de Elba y fue de las últimas personas de medios de comunicación que pudo salir de ese lugar del poblado marinero, ¿no? Sí, Noemí fue algo espectacular porque fue saltando hasta el último momento y ver salir una periodista que vive los medios de comunicación, que son los que extrapolan a la sociedad y para que una sociedad esté informada, como fue el caso de Noemí, fue impresionante cómo salió y ella salía narrando el último vecino que era Miguel Ángel, salió narrando todo y vio todo el proceso, ella lo fue viendo porque ella estaba en la última vivienda y vio cómo empezaron por mi casa y hasta la última. Yo creo que Noemí, ella lo decía, ¿no?, que había sido una de las mejores experiencias que ha tenido periodísticamente en su vida y yo creo que Noemí se ganó un aplauso tremendo de la gente, se nos echó a llorar porque ella estaba viendo lo que nosotros, el sufrimiento nuestro, ella lo estaba retransmitiendo a toda la sociedad canaria y no canaria, porque ahí se engancharon muchos medios de comunicación, gracias a ustedes, y la verdad que fue impresionante. Yo tengo ayer, incluso tuvo llamarnos ayer para ver cómo estábamos, porque quizás se convirtió también en una familia más de los que estábamos en Chovito, igual que mucha gente de la prensa, y para mí un 10 esa mujer, cómo aguantó históricamente ahí. Llegó justo 3 minutos antes de que cerraran todo, ella quizás fue la última persona que pudo entrar y vivirlo es tremendo. Yo creo que para un periodista es igual que un periodista que está en la guerra, ¿no?, que está siendo testigo y está transmitiendo lo que está pasando en una guerra, eso es impresionante, ¿no? Bueno, tu casa fue la primera de esta segunda oleada de derribos, de esta segunda oleada y última del poblado marinero de Chovito. ¿Es porque es la primera casa con la que se encontraron las palas o fue porque era el objetivo prioritario por mandar un mensaje claro? Yo creo que era un objetivo prioritario por mandar un mensaje claro. Y eso está más que claro, y perdón por la redundancia, ¿no?, ver cómo había cada vecino estaba en su medio, en su casa, en su alrededor, y ver cómo justamente todo el enfoque policial y brutalidad policial se detecta en mi casa. Es la primera que entran, no tienen piedad, tiran, no, hombre, cogiendo, como decíamos nosotros al cabecilla, ya nadie va a poner resistencia. Yo creo que se calculó mal, incluso a través de los medios para los medios de comunicación. Yo creo que fue un mal cálculo porque pensaban de que no se iba a ver o traspolar las imágenes, lo vivido en Chovito otra vez más. Se calculó mal. Yo creo que había que haber hecho las cosas de otra manera, de otra forma, y bueno, yo creo que en estos momentos Chovito ha vuelto a ser noticia a nivel mundial y uno ve, eso sí, nos han pasado datos de los medios de comunicación, algunos periódicos nacionales e internacionales, y yo creo que eso fue un cálculo mal hecho y sobre todo que fueran a por mí, que era el cabecilla, pues yo quizás era para decir un ejemplar castigo, que aquí estamos nosotros y nosotros somos los que mandamos. Yo creo que ha habido un grave error. Cuando te derrumbaste en el suelo, Tomás, ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Yo pasaba por mi cabeza en el momento aquel que dentro de mi casa estaba mi mujer, estaban mis hijos, tengo una niña menor de 14 años, habían niños menores, estaban mis sobrinos, estaba mi hermano, o sea, estaba mi familia y habían otra gente, familias, todos éramos familias que estaban allí, y mi gran preocupación era que pasara algo dentro de mi casa, como así sucedió con mi hijo, el del medio, como mi niña de 14 años que le dieron 2 perrazos, a otro niño le jodieron 3 dedos de un pie, simplemente por ser menores y ponerse a cantar. Los niños los encerraron en una habitación y empezaron a cantar. Fíjense ustedes qué bonito, ¿no? Niños que no saben ni tan siquiera quién inventó esa canción, cantarán libertad, libertad. Sin duda, en este caso no la hay. Pues no veas cómo la han dado por haberle cantado libertad. Y bueno, esa era mi preocupación. Mi preocupación era, en definitiva, mi familia y sobre todo mis hijos, ¿no? Porque ellos no estaban preparados para esto. Revivir esto nuevamente, la otra vez mi hija no estaba,
la sacamos fuera y esta vez nos dijo que no quería salir de su casa, que ella iba a luchar porque la otra vez vio todo por televisión y no era lo mismo que vivirlo en el presente, ¿no? Y bueno, yo creo que me derrumbé por eso. Pero luego, también por pensar en mis vecinos, ¿no? Esta dignidad de estos vecinos, pues yo me derrumbé por lo que esta lucha que hemos llevado durante tantos años, ¿no? ¿Y esa ejecución de derribo se hizo sin orden judicial? En el caso nuestro hay 3 vecinos que no tienen, además lo dice el papel, hay momentos que hemos demostrado, la orden judicial tiene que tener, tú puedes tener la orden de recuperar el dominio, pero luego tienes que pedir, yo me he negado, para entrar a mi domicilio tiene usted que pedir, lo dice la ley. En el bloque constitucional, si hay algo que consagra la ley, es el artículo 18.2 de la Constitución, que es la no violación del domicilio, que hay que pedir autorización judicial. Hay 3 domicilios que no tienen autorización judicial y decía que solo valía con un informe de la Abogacía del Estado. Bueno, pues cuando a ti no te encienden. Además de eso, en este acto, en todos los actos de este tipo, tiene que haber un agente judicial que garantice el acto a ejecutar. Y en el caso de un desalojo, exactamente igual. Lo vemos en cualquier desalojo de un banco o de cualquier eso, que hay un agente judicial que es el que notifica que se va a proceder a entrar al domicilio y a desalojar. Si en mi casa hubiera habido una orden judicial de entrar a domicilio, en mi casa entran y nos vamos todos tranquilamente. La resistencia... Entonces, ¿cómo se entró en tu casa? En mi casa se entró rompiendo las puertas, con un aparato, rompieron las puertas y esas puertas de romperlas fue porque yo me negué, yo les dije a la policía y a la jefa de costas que vino a notificarme, yo le dije, usted tiene una orden judicial, y me dijo, no, yo la tengo, no, pero déjeme leerla, no me la dejo leer, y entonces le dije al policía, mire, y el agente judicial que garantice que esto es un derecho constitucional, y me dice el policía, ella es agente judicial, digo, no, ella es funcionaria de costas, y a él hay duda, pasó en mi casa, pasó en casa de Elba, y pasó en la casa de David, o sea, todo viene muy atado porque habían prisa y esto todo fue hacer la prisa. ¿Qué pasa? Que si pide al juzgado de lo contencioso administrativo para ejecutar esa sentencia, pide, por ejemplo, la orden judicial, pues vas a tardar 2 años. O, como hay una ley ahora mismo que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, pues resulta que el juez te dice, mire, yo mientras no salga la ley no lo hago. O deme usted, porque usted demolió todas las casas en el año 2008. Argumento, porque resulta que en el 2008 dicen que no se demolían porque eran primeras viviendas. Siguen siendo primeras viviendas y entonces, ¿por qué usted no ha resuelto el problema social? Y eso es lo que ha pasado. Por eso nos negamos a salir de nuestras casas. ¿Y entiende el despliegue policial que se hizo para este derribo? No, eso no estará justificado ni en el del 2008 y quizás mucho menos, estará justificado ese despliegue policial cuando hay hambre y miseria en nuestro país y tenemos los índices de paro que tenemos y la cantidad de gente que está pasando necesidades, que se haga un despliegue policial. Ojo, que el despliegue policial que nosotros decimos es el que ustedes han visto en las imágenes que han visto, pero hay que ver todo el despliegue policial que estaba en la retaguardia, que estaba dentro de las dependencias de UNELCO y en el entorno por la parte de atrás de UNELCO por si pasaba algo. O sea, había una cantidad enorme de policías. O sea, mientras hay delincuentes en la calle, hay problemas en la sociedad, estamos desplazando a más de 170 guardias civiles, porque estamos hablando de 2 números de la Guardia Civil. Estamos hablando del GRS y estamos hablando de la Guardia Civil, de los que van de verde normal. Yo eso no lo he entendido jamás, ¿no? Mire, nos decían en Madrid el otro día, gente que se ha puesto en contacto con nosotros, que hay situaciones mucho más complejas y nunca se ha utilizado esto. Hombre, yo creo que esto quiere decirnos como que, hombre, a estos los canarios hay que tenerlos metidos dentro del aro. Yo creo que, mire, los canarios ya hemos padecido demasiado el yugo de la opresión y yo creo que así no se logra, y esto lo que hace es enconar mucho más a la ciudadanía canaria por estas formas y estas actitudes, ¿no? Bueno, el caso es que la lucha no terminó ahí, cuando salieron de sus casas ese día, sino que luego se acamparon en el Ayuntamiento de Candelaria. ¿Están convencidos con la propuesta que le hizo ya el Ayuntamiento? ¿Definitivamente convencidos? Bueno, nosotros acampamos porque evidentemente cuando se produce toda la situación y ya sale el último vecino, la situación de nervios, de agotamiento, de mucho sol y demás, había que meternos en algún lado. Se decidió, teníamos 3 sobre la mesa, primero levantar la huelga de hambre en aquel momento, segundo era dónde nos reubicábamos y nos fuimos al Ayuntamiento de Candelaria. Una vez que estamos dentro del Ayuntamiento de Candelaria, que estamos dentro, pues ya estás ahí dentro, estás tranquilo, empezás a hablar y tal. El sábado estuvimos todo el día tranquilos dentro del Ayuntamiento de Candelaria. El domingo, como pusimos una carpa afuera y fue cuando vino el alcalde
hablamos con el alcalde, se vino a hablar con nosotros, volvimos a tener una reunión con el alcalde pasó sus ofertas, nosotros también nos pidió que redactáramos ese documento que se lo enviamos a las 7 y algo de la noche al alcalde, al día siguiente nos volvimos a reunir y es la situación que ahora está veniendo. Hay un documento que lo han firmado los vecinos, lo ha firmado el alcalde y el primer teniente alcalde, en la cual se mantiene esa propuesta inicial que en ningún momento nosotros dijimos que no, sino que fuimos ejecutados sin nadie preguntarnos nada, y además añadimos eso que se había dicho tantas veces, que era el solar de la parte trasera, lo añadimos, se analizó todo ya en la reunión posterior con el alcalde, se firmó el documento y bueno, pues ahora estamos en ese proceso de la reubicación de unas casas de alquileres durante 2 años hasta que se produzca unas viviendas sociales. ¿Están todos realojados ahí en esas casas de alquiler? Ahora estamos todos realojados y cada uno pues empezando a hacer esa nueva vida, ¿no? Bueno, y se trata también de recrear ese núcleo antiguo de viviendas del poblado marinero. Ya hemos leído algo en la prensa estos días. Se trata un poco de volver a hacer, resucitar ese espíritu de Chovito. Yo creo que con sí. Esa estética. Eso va a ser algo difícil, pero bueno, se intentará hacer lo más parecido posible, porque además a mí así se recoge en un documento del 10 de septiembre del año 2010, firmado por Domingo Berriel, consejero del Gobierno de Canarias, por don Ricardo Melchor, presidente del Cabildo, y Pino de León, consejera del Cabildo, donde se hablaba de la persistencia. Se hablaba de eso. Bueno, pues sí, podemos hablar de esa persistencia y podemos incluso recrearlo. Recrearlo, ¿por qué? Porque es una forma de mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y eso yo creo que es muy importante, por lo menos asimilarlo, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo que nos queda ahora en los próximos años. Ya están trabajando en ese proyecto. Ahora hay que hacer muchas reuniones y buscando ya nosotros la propia financiación para que a las administraciones canarias no les cueste nada. Y entonces lo que estamos ya trabajando, Chus del Real y otros amigos que son arquitectos y diseñadores están ya redactando. Es decir, ustedes pretenden ser artífices de ese diseño. Sí, sí, sí. Nosotros queremos participar y Chus, que es un gran amante de las cosas canarias, pues recrearlo, mantenerlo y bueno, no se trata de que cada uno tenga una vivienda de 100 metros, no, se trata de ajustar la realidad de la vivencia a los metros que vamos a tener para reajustarlo y que sea lo más posible a lo que era Chovito, porque Chovito es más que una vivienda, Chovito es un espíritu de lucha a nivel de toda España, a nivel de Europa, o sea, hemos sido ejemplos en la lucha y en la dignidad. Yo creo que no se nos podrá pedir más, pero yo creo que hacer esa recreación es buena, ¿no? Me sorprende cuando hablas de todo lo que están haciendo y de cómo se han venido moviendo durante todos estos años la capacidad organizativa que tienen los vecinos, la plataforma de Chovito. Sí, yo creo que eso es lo que ha sorprendido a propios y extraños. Chovito, una vez nos bautizaron con el nombre de 6 desarrapados, pero 6 desarrapados que hemos trabajado granito a granito, ganándonos esa simpatía de la gente. Esa simpatía ha sido extrapolada a los medios de la sociedad y yo creo que ha sido muy importante. Yo nunca me esperé, junto con algunos de mis vecinos, hablar las veces que yo he hablado en el Parlamento Europeo como un diputado, que esas señorías que se sientan allí. Yo nunca me vi en que yo estuviera en las 4 veces que hemos estado en el Parlamento Europeo y el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años, reuniones con todo el mundo. Y yo creo que eso es importante. Y haber hecho en el entorno de Chovito después del 2008, haber hecho una asociación, que es la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costa, unificar a todos los afectados a nivel de España, haber hecho el primer encuentro de afectados por la ley europea, por la Ley de Costas de España del 88, haber hecho, incluso lo hicimos después del derribo de Chovito en el 2008, que lo hicimos en el 2010, ese encuentro europeo, y se hizo en Las Caletillas, y se hizo en Candelaria, y se hizo en Torno, y lo organizó Chovito, y ahí tuvimos de todo elenco de la clase política, en aquellos momentos, eurodiputados, diputados, senadores, parlamentarios canarios, consejeros de Cabildo, alcaldes, y tuvimos de todo en ese encuentro europeo porque había que buscar una salida, que es lo que está ahora, que es la modificación de la Ley de Costa, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes hicieron ese viaje a Bruselas, Tomás, viniste algo esperanzado de que Chovito se pudiera salvar. Sin embargo, no se consiguió, por lo menos la parte que quedaba, que había sobrevivido a ese primer derribo. Nosotros cuando tuvimos la primera vez en Bruselas vinimos muy esperanzados, la verdad que sí, la segunda vez también. La primera vez fuimos quizás los vecinos de Chovito hábiles en algunas cosas. A nosotros nos proponen en esa comisión, hay unos puntos a tratar y para que se aprueben en la comisión me sentí muy esperanzado porque sin haber intervenido todos los grupos del arco parlamentario de Bruselas, yo me levanto y le comento a un compañero que estaba de público y le digo,
acabamos de ganar la votación sin haberse alzado la mano, nada más que viendo la posición de los portavoces parlamentarios. Y entonces negociamos en aquel momento uno de los puntos para nosotros que era muy fundamental. Había una propuesta que era que se le congelaran a España los fondos de cohesión por lo que estaban haciendo con los ciudadanos y la ley de costas. Y nosotros lo quitamos del orden del día. Y veníamos esperanzados, igual que estamos esperanzados la segunda, la tercera y la cuarta vez, con, por ejemplo, tener que viajar en los próximos días que vamos a Bruselas, en el mes de diciembre, antes de las Navidades, volveremos a estar en Bruselas porque hemos recibido muchos apoyos de Bruselas, la gente no se lo cree lo que está pasando y además cuando el propio ministro, el señor Cañete, dijo en sede parlamentaria europea que se modificaba la ley de costas de España porque era una ley confiscatoria y además era retroactiva, que eso va contra el derecho constitucional y otra cosa fundamental es que España en el año 2007 firma el Tratado de los Derechos Humanos y cuando tú le quitas la propiedad a alguien estás violando el derecho humano. Eso lo ha dicho el ministro en sede parlamentaria, él tendrá que ir ahora y explicar qué fue lo que pasó y nosotros vamos después pues con todas estas imágenes que hemos Claro, visto. porque después de anunciar esa modificación de la ley de costas y veamos que Chovito ha quedado como ha quedado, ¿cómo se sienten ustedes? Pues sencillamente traicionados por alguien que primero tiene que decirnos a todos los españoles, y yo lo que no voy a entrar porque a lo mejor de aquí para allá no salen las noticias, decirle a todos los canarios de cómo es posible, de que una ley que se acaba de entrar en el Congreso de los Diputados, que vulnera el artículo 14 de la Constitución española porque hay Formentera. Canarias no aparece ni una coma en el nuevo anteproyecto de ley que tiene esta ley nueva. Canarias es la comunidad autónoma que más litoral tiene toda España, 1.740 kilómetros de costa. Y nadie en esa ley se percata de que hay que poner el hecho singular canario. ¿Qué pasa? Que ahora esta ley, hay sitios en España, 3.000 chiringuitos que salva, Ampuria Brava, Punta Umbría, toda la costa. Esto a través de ampliación de concesiones a 75 años. Exacto, pero además sentencias firmes como puede ser en Formentera. Formentera es diferente a las Islas Canarias, pues Formentera la recoge la ley y le da un indulto, no solo a Formentera, sino a un montón de lugares más del resto de España. Y Canarias las dejan fuera. Por lo tanto, ella vulnera que todos los españoles somos iguales ante la ley, que es el artículo 14 de la Constitución. Teníamos esperanza en esa ley, porque pensábamos, incluso la propia enmienda que presenta Coalición Canaria, y creo que el Gobierno de Canarias, es una disposición adicional transitoria a la propia ley, porque tú lo que no puedes es perjudicar a unos en beneficio de otros. Y es lo que ha pasado siempre a la ley. La ley de costas lo que tiene que hacer es una ley de costas que sea con el mayor consenso posible, para que luego no llegue otro gobierno y la modifique a su antojo. Es una ley que desde que entra en 1988, la antigua de 1988, es una ley que cuando más se ha especulado en el litoral es ahí, y caso ejemplo. Y me dice, no, es que hay sentencias firmes para demoler. Vale, vamos a demoler todo lo que tiene sentencia firme. Empecemos por hoteles, empecemos por Formentera, vamos a Ampuria Brava, vamos a donde ustedes quieran para que vean sentencias firmes iguales que las de Chovito. En el resto de España hay miles y nadie se ha atrevido sino con Chovito. En el 2008 y ahora. Nosotros hemos dicho, somos los del 2008 y los últimos que se demolerán en este país serán los vecinos de Chovito, como ejemplarizantes para que vean que ellos tienen el poder. Yo creo que esta ley nace, ya hay broncas en Europa y ya eurodiputados diciendo que la propia ley nueva es una ley que no resuelve el problema que hay en España, que es confiscar la propiedad. Bueno, y decías que Chovito era un referente, que a lo mejor ese tal vez era el referente que iba a marcar ya un proceso histórico, que puede ser el no seguir con los derribos en esas sentencias en firme o incluso continuarlas. En ese sentido, ¿cómo se pueden sentir el resto de poblados marineros de Canarias? Decía que son 111 afectados después de ver cómo Chovito sucumbía ante las palas. Yo creo que tienen 111 o 120.000 razones para seguir luchando y seguir defendiendo los poblados costeros. Estoy convencido de ello por razones más que obvias. Primero, el hecho singular canario, hay que tenerlo en cuenta. Segundo, la lejanía, hay que tenerlo en cuenta. Tercero, que de una vez por todas nuestro gobierno, el gobierno de Canarias, haga uso del Estatuto de Autonomía, haga uso de la ley 19 del año 2003, que es la Ley de Ordenación del Territorio y Directrices de Canarias, haga uso de la Ley 9 del año 2000, la Ley 7 del 2009, que es la Ley de Asentamientos Costeros y todo eso. Simplemente haciendo uso de eso, haciendo uso que ahora hay una ley que está en trámite parlamentario y haciendo uso y consenso, el censo y demás, yo creo que la gente de todos los pueblos costeros se puede sentir. Yo lo dije en el 2008, lo dije en el 2012,
el 10 de octubre del 2008 dije, si Chovito sirvió para salvar el resto de los poblados canarios, bienvenido a la caída de Chovito. Si sirvió en el 2012 como ejemplo para que vean a la gente que nos tenemos que seguir organizando y luchando, bienvenido sea. Hemos sufrido mucho, pero hemos salvado 120.000 afectados que hay en Canarias, que son muchos. Y me quiero imaginar, Tomás, el día de esa demolición, la cantidad de llamadas y de muestras de apoyo que habrás recibido de todos esos núcleos pesqueros de las islas. Miles, miles. No he podido, he tenido que hacer correos masivos para contestar a la gente. He tenido que coger, yo utilizo 2 teléfonos y contestando a uno y a otro, he llamado no sé a cuánta gente que me ha dejado mensajes en todos lados. Hemos llamado, he podido hablar, he podido contestar, me quedarán muchos días para contestar y le doy las gracias a tantísimas miles de personas, no solo de Canarias, sino del resto de España, poniéndonos como ejemplo de lucha y de dignidad, y yo creo que eso nos ha gustado en el sentido de que hemos visto esa preocupación y cómo la gente se ha volcado y esa sensibilidad con nosotros, ¿no? Yo creo que, en definitiva, la gente ha visto en Chovito esa arma, esa lucha, que no hay que tirar la toalla en la primera de sí, sino que hay que seguir tirando para adelante. Antes hablábamos de la capacidad organizativa que tenía el poblado de Chovito. En ese sentido, Tomás, ¿de quién se han nutrido ustedes para saber tanto? Porque prácticamente ya te vemos que eres un experto en la ley de costas. Supongo que tendrán muchos profesionales también detrás asesorándoles, ¿no?, en ese sentido. Sí, hay profesionales, pero nosotros somos un grupo humano de personas desde hace muchos años que han elegido a 6 vecinos para ser sus representantes. 6 vecinos que nos vemos casi a diario. ¿Se han visto también utilizados por otros representantes de Chovito? Sí, probablemente sí. Hay otros que han querido que solo con utilizar la palabra de Chovito pues puedan tener ese momento de gloria mediáticamente. Y eso ha pasado y seguirá pasando. Yo digo que los vecinos de Chovito tienen sus representantes. Como yo le explicaba, nosotros nos vemos casi a diario. Nos vemos, nos llamamos y tal. Y cada uno tiene su misión. Dentro, todo. Nadie hace nada sin consultar con nadie. Y entonces, pues nosotros nos vemos, mira, tú encárgate de esto y de lo otro, y nosotros nos repartimos. Y luego lo ponemos en común y al día siguiente distribuimos todo lo que haya que distribuir. Tenemos documentalistas, tenemos gente que hace verdaderos trabajos. Y si hay algo que animo, y ayer o antier fue el Día de las Mujeres, mire, el equipo humano de las mujeres de Chovito, hay gente con 65 años que no se imaginaba nunca que pudiese dominar un ordenador. Han aprendido hasta informática, han sabido buscar cosas y son gente, un grupo de mujeres maravillosas trabajando, porque además son las que más nos empujan a nosotros, los hombres, los 4 hombres que estamos al frente de ellos, que hay mujeres también, pero los 4 hombres son las que están detrás y la verdad que tienen una capacidad o tenemos una capacidad en este aspecto tremenda para poder organizar. Eso quizás desborda a propios extraños, ¿no? ¿Cómo es posible de que mediáticamente siempre está la gente y eso y es por ese respeto que nos tiene la gente, ¿no? Hablábamos de cómo se ha resuelto este caso para las familias que se vieron afectadas por este segundo derribo, pero ¿qué ha pasado con las familias del año 2008, Tomás? ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Qué han sido de ellas? En el 2008 hay 4 familias que se quedan sin nada, se quedan en la calle y nadie se preocupó más que nosotros por esa familia. Aunque yo no defienda de entre primera y segunda vivienda, porque en este país, gracias a Dios, a esa gente que ha podido tener segundas y terceras viviendas, porque la economía se lo permitía, incluso los vecinos de Chovito pueden tener el derecho a mejorar en la vida. Otros no, pero bueno, entonces se quedan 4 fuera, más los de esta vez. Y lo que hemos hecho es meternos en este acuerdo para, ya que solo iban a apoyar los de las primeras viviendas, pues meter a estos 4 vecinos dentro y meterlos dentro de ese proyecto de la reconstrucción, porque creo que no se puede dejar a nadie desasistido. No se puede dejar a una persona que esté pagando una hipoteca, o 2 que están pagando una hipoteca, que mañana se le va a su casa, o en este caso se le fue su casa al suelo, y evidentemente ya no tiene nada, pero sigue teniendo la hipoteca. Claro. Y eso no se puede despojar. Exacto, es una hipoteca. Hay otros que la han heredado, hay otros que la compramos en su momento porque teníamos una capacidad más o menos económica y no hubo de ir a hipoteca. Entonces lo que hicimos fue meternos a esos 4, meternos en este acuerdo para poderle darle cobijo, porque algunos no tienen ni dónde estar, ¿no? Bueno, ya casi para finalizar, Tomás, por el poco tiempo que nos queda, ¿qué es lo que les queda para...? Tú decías que esta batalla la han perdido, pero que todavía queda ganar esta guerra. ¿Qué esperanzas, a qué situación futura esperan llegar? Bueno, nosotros en primer lugar, que ahora mismo el futuro que podemos llegar es esa reconstrucción,
ganar mediáticamente no vamos a ganar nada porque ya la gente sabe quién somos, pero jurídicamente creemos que vamos a ganar mucho. Me decía el otro día un magistrado del Tribunal Supremo, me decía el otro día cuando vio todo el expediente, solo me preguntó un número y me llamó y me dijo, les acaban de convertir en verdaderos ricos, porque ustedes van a tener que ser todos indemnizados. Nosotros no queremos nada, incluso queríamos las casas, ¿no? Pero no queríamos nada, solo queríamos el respeto. ¿Qué nos queda ahora? Pues ese proyecto que está ahí, ese respeto que tenemos y sobre todo de que volvamos a hacer noticias porque Europa nos da la razón, el Tribunal de Estrasburgo nos va a dar la razón, el Tribunal Supremo nos va a dar la razón y todos los tribunales nos van a dar la razón. Yo creo que simplemente, y lo demás, ya nos damos por satisfechos para que la ciudadanía de Canarias y de todo el territorio vean la injusticia que se ha cometido con nosotros, una injusticia que quizás está justificada simplemente por 1 millón de euros. Vemos que ese espíritu sigue muy vivo, incluso mayor que antes en esa lucha por el poblado marinero de Chovito. Tomás, gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias, sobre todo por el esfuerzo que conlleva después de tantos días de lucha y sobre todo ánimo y a ver cuándo vuelves, a ver la panorámica en la que se ha quedado ahora mismo el poblado marinero de Chovito que has dicho que no has pasado por ahí desde entonces. Yo doy las gracias, se lo doy a ustedes y espero volver con buenas noticias y que ustedes sigan siendo en todas estas causas los verdaderos portavoces de los ciudadanos y transmitirle a los ciudadanos lo que pasa en nuestros ciudadanos, que además necesitamos medios como este, que es el de todos. Gracias, Tomás. Hasta la próxima. Bueno, pues con esta estampa, esta radiografía que nos ha hecho Tomás González del poblado marinero de Chovito, ponemos punto y final. Yo les espero en el siguiente programa. Que pasen un buen día. Adiós.